Bueno, estamos aquí con David, le vamos a hacer una entrevista para que nos explique un poco sus hábitos, su dieta y cómo está siendo su transición alimentaria. Buenas tardes, David, muchas gracias. Hola, Irene. Por Hola, concedernos esta entrevista. Y yo siempre digo a mis alumnos y a la gente que me sigue que hay un montón de gente que no participa en redes sociales, que no cuenta mucho su historia, pero que tiene mucho mérito por cómo ha hecho sus cambios alimenticios con éxito, y voy a intentar hacer una serie de entrevistas a todos los que yo considero que podéis ser ejemplo y además motivación para los que están empezando. Entonces, empieza por presentarte un poco, decirnos quién eres, a qué te dedicas si quieres y contarnos un poquito de ti. Bueno, pues me llamo David, tengo 39 años, me dedico al deporte profesional, al fútbol, y he trabajado en el sector del fitness y la nutrición y demás desde prácticamente que acabé la carrera. Yo era futbolista, dejé de jugar, empecé a ser entrenador, y durante la transición también al fútbol profesional tuve que trabajar en otras cosas, y eso fueron gimnasios, entrenamientos personales, clases de pilates, y siempre había una vinculación con la nutrición, puesto que eran planes globales, ¿no? Donde, conjuntos, sí. A mí me pasa igual, que empiezas a trabajar en un gimnasio y acabas poniendo dietas, ¿no? Y dices, vaya, al final todo... El deporte es muy potente, pero el deporte sin la dieta no funciona, ¿verdad? No tiene nada que ver. Muy bien. Vale, pues cuéntanos, bueno, ¿cómo nos conocimos? Que es una historia curiosa. Sí, también. Es curioso. Pues en un retiro, yo fui a hacer un retiro, en principio era un retiro de silencio, pero porque estaba yo solo. Un ayuno de palabra. Un ayuno de palabra también, pues sí. Y la persona que llevaba la zona donde me hospedé tenía uno de tus libros, bueno, tenía todos tus libros. Así que en ese silencio, en ese inmiscuirme conmigo mismo, dediqué parte de la jornada a leer, y me empapé tu libro de principio a fin, y dije, bueno, a esta chica quiero conocerla yo. Así que eso es algo que yo hago habitualmente. Contrato a las personas que conozco, que son mentores porque son ejemplo y me dan credibilidad porque la experiencia me demuestra que lo que están haciendo tiene sentido, y los contrato personalmente para adecuarlo a mi timing y a mi... Lo personalizo. Bueno, hay que decir que David hizo conmigo algo que yo no me había planteado así muy a menudo, que es hacer un retiro, hizo un retiro, un curso de formación privada, o sea, específico para él. Eso está muy bien, ¿no? Porque al final cuando yo hago cursos, pues intento que el grupo sea pequeñito, de 4 o 6 personas, eso me da para personalizarlo a cada uno, pero igual también yo estoy abierta a eso, a hacer formación personalizada. Y me gustó porque él me pidió formación, no una dieta, ¿no? Y eso es algo que me piden muy poco. A mí todo el mundo me pide dietas, pero muy poca gente me pide formación, ¿no? Entonces él, después de leer las locuras transitorias de mi libro, dijo, pues quiero que me informe, ¿no? Y que me cuente todo esto y que me lo explique bien explicado. Y así lo hicimos en plena pandemia, ¿verdad? Bueno, sacamos partido de la situación. Confinamiento y de todo. La verdad que sí, que fue muy bonito, muy interesante, pero bueno. Bueno, pues cuéntanos, ahora sería el momento de ponernos una cartulina negra en los ojos y contarnos, pues, cómo ha sido tu vida gastronómica o cómo ha sido tu alimentación, pues, durante la mayor parte de tu vida, hasta que algo te hizo clic y empezaste a preocuparte por la dieta, por los hábitos. Entonces, distorsionamos la imagen, pixelamos. Sí, ahora pongo yo unos píxeles como si fuéramos menores o algo. Bueno, vamos en orden cronológico. La alimentación hasta los 19, 20 años, lo que ponía mamá en casa, pues en mi casa cocinaba mi madre, y en casa de mi abuela cocinaba mi abuela, y la verdad es que son las dos residencias que han sido mi vida desde pequeño, y la verdad es que pues lo que come habitualmente los ochenteros, que comíamos, pues un día potaje, otro día filetes empanados, otro día patatas con no sé qué. Bueno, a partir de que llegué a la carrera, porque yo había jugado al fútbol desde los 7 años, y siempre estaban con el tema de la pasta y el pollo, y ante los partidos, bueno. Los carbohidratos para tener energía, la proteína para crear músculo. No sabíamos muy bien para qué ni por qué. Luego en la carrera aprendí el para qué de eso, pero al final es un paradigma que obviamente ahora mismo para mí está completamente desfasado. Pero fue ahí cuando empecé a informarme, o sea,
a comer de otra manera, puesto que con el conocimiento que tenía ya de mis clases, de mis asignaturas de fisiología, de nutrición. Fisiología tenía de 3 en la carrera, yo estudié INEF, una nutrición que era una optativa, más luego toda la información que nos daban en planificación del entrenamiento, y cada uno de los deportes también nos explicaban cómo se debía comer con esa teoría de recargar los depósitos de glucógeno para tener la energía. Pues ya lo fui aplicando en mí. Dejé de jugar al fútbol, empecé a ir al gimnasio y a trabajar el músculo desde el punto de vista del culturismo, ¿no? Y eso me llevó a comer desde las 2 o 3 veces que comía al día, metiendo desayunos con leche con colacao y magdalenas y los bocadillos del recreo y bueno, pues los bollos y todas estas cosas, sin ninguna preocupación. Fines de semana era un disparate, nos íbamos a cenar por ahí, lo mismo caían 2 pizzas, que nos podíamos comer bocadillos y raciones, bueno, lo que fuera. Empecé a controlar mi dieta y ya me preocupé de carbohidratos, de una carga alta de proteína y de reducir la grasa. 1 comida, 2 comidas, 3 comidas, 4 comidas al día, 5 comidas al día, 6 comidas al día, hasta 7 comidas al día, con tomas intermedias, con barritas energéticas, con barritas de proteínas, con complementos, mejor dicho, no suplementación, porque es cierto que no suplía nada. Alguna comida sí que puede hablarse de suplementación. ¿Tú recordarás qué porcentaje de tu sueldo dedicabas a comer? Ayer lo hablaba con mi chica, estábamos hablando, y dice, ¿cuánto te gastabas tú cuando...? Yo me acuerdo que en proteína solo me gastaba 100 euros al mes. Qué cansante. Pero luego en comida, cuando ya empecé a vivir solo, se iban a lo mejor 300 euros, 250 euros. Para una sola persona. Hasta 600 euros. Hasta 600. Hasta 600 euros un poco más adelante. Hombre, 7 comidas al día con proteínas y suplementos. Un disparate. Glutamina, BCAAs, creatina y proteína en polvo. Eso era la base. Que es cierto que tiene mucha evidencia científica, pero cuando tú cambias de alimentación y ves que con una dieta completa tienes los nutrientes que necesitas desde ese paradigma, empiezas a ver que no tiene sentido. Pero bueno, tampoco es tan impactante la diferencia. Lo bueno y lo malo también, yo creo, que es que hace 20 años había un poco más de unanimidad, aunque era falso todo, ¿no? Y ya nos hemos dado cuenta, pero probablemente cuando te pasaría lo que a mí, que cuando empezaste a cambiar tus hábitos, tú buscabas información, no había tanto internet, tantas fuentes, tantas historias, y básicamente todo el mundo te decía lo mismo, porque yo recuerdo de haber hecho cursos de nutrición deportiva, de suplementación deportiva, y la canción era la misma en todas partes, ¿no? Que si eres deportista, pues tienes que hacer tus cargas de glucógeno, tu proteína para el músculo, más proteína, menos grasa para definir, tal, y era un poco lo mismo. Ahora el problema es que hay 500.000 y cada uno dice una cosa completamente opuestamente contraria al otro, ¿no? Por eso ahora se ha vuelto un poco más una locura. Y nosotros, la idea también con estas entrevistas no es transmitir una propuesta más, sino decir, oye, que hay algo que está como fuera de esa liga, ¿no? Hablando de fútbol, ¿no? Fuera de esa liga y que tiene otra forma de plantearlo, más allá de las propiedades de los alimentos, de las transformaciones de alimentos en energía, de las calorías, de todo lo que es lo que la comida hace en ti, sino lo que tú haces, tu cuerpo hace con la comida. Entonces, dicho esto, ¿cómo te alimentas ahora y cómo son tus hábitos ahora con respecto a actividad física, cosas que incluyes en tu vida, pues si haces, por ejemplo, ayunos, cosas así? Bien, actualmente estoy comiendo 1 vez al día y a veces como 2. Y me dejo compromisos sociales para los días de dos tomas. Más luego un ayuno de 48 horas mensual por ahora, que veremos si lo vamos ampliando. Esta transición no fue directamente de esas 7 comidas de las que hablaba antes, sino que pasé por un proceso de enfermedad, una lesión a nivel muscular, a nivel lumbar, que me hizo el clic para ponerme en contacto con un profesional y apareció la psiconeuroinmunología clínica. Y ese fue el cambio. El trampolín, ¿no? Eso es, porque dejé de tomar cereales, lácteos, productos procesados, azúcar refinada y sal refinada, y me centré nada más que en verduras, hortalizas frescas, frutos secos, huevos, carnes y pescados y agua. Y esa fue la transición. Ahí es donde yo pasé de los 95 kilos que pesaba como culturista, entre comillas. No entrenaba mejor que ahora, pero comía mucho más que ahora. Entonces
mi causa-efecto, aunque es un poco, no partidista, pero es un poco simplificar la realidad compleja, que no debe ser así, pero es cierto que hay un impacto muy grande en mi cuerpo de lo que comía. Entonces, yo puedo pensar, no, hay muchos factores que influyen. No entrenaba mejor, no descansaba mejor, tenía mucho más estrés y cogía peso. Claro, estaba tapado. Ahora tengo un abdomen que es una tabla de lavar. Y antes tenía una capa que por mucho que corriera no se quitaba. Has ganado en definición, digamos. A nivel muscular sí, estoy muy seco. Pero obviamente tampoco puedo mover los kilos que movía antes. Pero porque estamos hablando ya... Si hablamos de deporte profesional o de deporte competición, hablamos de otra cosa. Y hablamos de estimulantes en la dieta también. Por supuesto, claro. Cosa que ahora no estás consumiendo. Nada. Con el beneficio para tu sistema nervioso, porque ningún estimulante es gratis, ¿no? Efectivamente, las facturas hay que pagarlas tarde o temprano. Entonces esa transición de la psiconeuroinmunología me dio un punto de salud que no había encontrado. De repente desaparecieron las alergias, dejé de tener enfermedades habitualmente. Digestiones era muy habitual, los gases, era un drama. La verdad es que el intestino y el colon debían ser una fiesta. Entonces, y esa transición en la que al final encuentras una comodidad, y en esa comodidad yo era feliz, y al final pues me vuelvo a hacer la guerra a mí mismo, te conozco a ti y ya otra vuelta de tuerca. Si todavía no era, dices, todavía no era posible ajustarlo más, pues sí que era posible. Bueno, hay que decir que cuando yo me encontré con David y me propuso lo de la formación y tal, yo a todos mis alumnos les pido un registro de comidas, un cuestionario, y yo cuando lo vi pasé un momento de pánico diciendo, pero ¿qué le puedo aportar yo a él, no? Una persona que ya, pues además tú ya llevabas mucho tiempo, porque yo hay veces que la gente me dice, no, pues es que he dejado de golpe el almidón y estoy comiendo una vez al día, y digo, vaya hostia, se va a dar, pero él ya llevaba mucho tiempo y él lo había hecho de golpe, pero bueno, a tu manera, ¿no? Y me imagino que con tus procesos y tendrías a lo mejor también tus crisis. Hay que decir, que yo lo digo siempre, que los deportistas estamos, si me puedo incluir, hechos de una pasta distinta, y que nosotros somos muy estoicos y somos mucho látigo, que si nos dicen que esta dieta nos mejora el rendimiento en el deporte, nosotros, así sea comer lechuga o comer cartón, no nos la saltamos ni un día, y tenemos mucha disciplina para la dieta, cosa que en otras personas que a lo mejor no tienen esa disciplina de estoy cansado y no voy al gimnasio, nosotros no somos así. Es que nosotros estoy cansado, voy al gimnasio, ¿verdad? A coger ese hábito. Pues con la dieta pasa igual. Entonces cuando yo vi su cuestionario y su registro, claro, yo me tuve que exprimir la sesera y decir, vale, no estoy ante el típico caso de persona que come de todo y quiere mejorar su alimentación, y yo le voy a aportar una información y el ABC de por dónde empiezo. Tú ya habías empezado, traías muchísimo trabajo hecho. Lo que yo veía que te podía aportar era una explicación muchísimo más razonable del por qué lo que estabas haciendo te estaba funcionando, y cómo además no tenías que tener absolutamente ningún miedo ni a las carencias, ni a que con el tiempo eso te fuese a fallar, y que si con el tiempo eso te fallaba, pues cómo salir de ahí, y sobre todo cómo potenciarlo y cómo mejorarlo con el ayuno y con otros truquillos que fuimos viendo a lo largo de eso. ¿Cómo cambió el conocer el sistema que yo explico, el sistema curativo por dieta a mucosa de Arnold Leret y ayuno racional? ¿Cómo cambió todo lo que tú ya habías avanzado? ¿Cómo eso le dio una fuerza mayor, o como lo queramos llamar? Bueno, de lo que yo estaba haciendo así con neuroinmunología clínica a lo que tú me transmitiste, había margen de mejora, claro que sí, desde este paradigma. Cuando hablo de mejora, hablo porque entiendo que esto es un nivel superior. Pero bueno, el que piense que la psiconeuroinmunología clínica es lo suyo, un buen comienzo, evidentemente no va a decir que es mejorar, pues sí, ya está. Pero para mí sí que era una mejora, ¿no? Y era cambiar el orden de la ingesta, por ejemplo, y reducir el número de ingestas. A mí hay una cosa que me preocupaba mucho cuando yo trabajaba en los gimnasios y me levantaba a las 7 de la mañana en Madrid, y me iba a un entrenamiento personal, y luego a la sala, y luego un entrenamiento personal, y luego comía, y luego me llegaba a casa a las 11 y a hacer facturas. Pues eso era súper desgastante, y decía, toda la vida voy a tener que estar llevando tuppers en la maleta, o sea, en el maletero del coche, y preparando la comida hasta las 12 de la noche. Era agotador. Y uno de los factores que además influía era todas las lecturas y los estudios que yo había encontrado últimamente acerca de la longevidad
y la calidad de vida en función del desgaste. De la restricción dietética. Pero era muy evidente a nivel científico. Recuerdo además un capítulo de Redes de Punset que hablaba solo de eso, ¿no? Y decía, la clave para la longevidad y para la salud de una vida longeva y saludable: estar delgado, comer poco, dormir mucho. Y decía, es que si como poco, es que yo no quería estar delgado, es que yo estaba con el chip del culturismo. Eso nos afectaba a todos, que queremos volumen. Nada más. Y claro, ese volumen está supeditado a cosas que son antinaturales. Claro. Entonces quizás tienes que aceptar tu cuerpo, que eso es básico, pero esa aceptación de tu cuerpo tiene 1000 factores que influyen. Claro, es que a lo mejor ese puede ser ya el cum laude, ¿no? El aceptar tu cuerpo como es, porque vivimos en una sociedad que está tan marcada por estereotipos que decir, no, es que tenemos que aceptar nuestro cuerpo para permitirnos ser como seamos. Hostia, no es fácil. Entonces, quizás ese cambio paulatino te va haciendo ver que tu cuerpo antes era desproporcionado. Y que sí, que ahora la gente te dice que estás muy delgado, que qué te pasa, que estás enfermo. No, ahora mismo precisamente cuando menos enfermedades tengo. Pero es cierto que pasé también a mí me coincidió también ese proceso con un trabajo en Bolivia y cogí la fiebre tifoidea. Ahora ves, evidentemente, claro, venía de una enfermedad, pero no era por la comida. Entonces, al final te estabilizas y eso da pie a más una confianza en lo que estás haciendo. Y para irme de la pregunta, ese cambio, sobre todo en el orden, en número de comidas y en el aparecer los ayunos. Yo creo que son los 3 cambios. Porque la moderación que tú buscabas para la longevidad llegó, ¿no? Con el sistema curativo. Llegó y ya no me perturba. Cosa que antes me ponía muy nervioso. Te da confianza. Eso es por lo que yo recomiendo siempre el hacer formaciones, ¿no? Porque si te ponen una dieta en la nevera pegada con un imán y tú la haces porque te han dicho que hay que comer 2 veces al día o 1 vez al día, ¿no? La haces con miedo y eso yo creo que al final acaba desgastándote energéticamente, ¿no? Porque estás diciendo, ojo, esto ¿a dónde me lleva? Pero cuando sabes la razón profunda de por qué haces las cosas y además a ti ya te ha resonado porque ya has visto que si quieres vivir más hay que moderarse en el número de comidas, en las cantidades, en los hábitos nocivos, ¿no? Y todo eso, pues te hace sentir confianza. Entonces ya te lanzas con todo. Dices, venga, ¿qué comemos? 1 o 2 veces al día? Pues 1 o 2 veces al día. No libre de ir con el tupper todo el día en el coche. No tengo que estar preocupado por llevar 8 horas trabajando o 8 horas entrenando en ayunas, ¿no? Que esa es una gran preocupación. Y dice, ¿puedes hacer deporte en ayunas? Y no es malo, y no hay que comer antes de hacer deporte para tener energía, ¿no? Y yo creo que ahí el paradigma mayor que yo suelo resolver a la gente es que la energía no sale del alimento. Y eso es algo que yo creo que el sistema curativo puerta mucosa aporta a los que ya lleváis un trabajo previo a través de la PNI o de cualquier otra corriente muy hermana del eretismo, del sistema curativo puerta mucosa, que es como la guinda del pastel, ¿no? El decir, claro, es que la energía se gasta en la digestión, con lo cual si yo hago menos digestiones tengo más energía para entrenar, ¿no? Y ahí yo creo que también ha sido un poco tu experiencia de decir, ostras, estoy comiendo más o menos igual de bien que antes con unas restricciones muy parecidas, ¿no? De pues quitar al máximo posible almidones y proteínas, sobre todo los almidones, ¿no? Que son los más... Sí, lo que no había es otro enfoque también. Es decir, yo hablaba de cereales, leguminosas, verduras, hortalizas, y dentro de las vegetales y las hortalizas X. Claro, aparece el concepto de almidón al que yo no le daba importancia. Claro, porque almidones y azúcares nos lo venden como carbohidrato general. Eso es. Y eso es un grave error, porque no tiene nada que ver una manzana con un plato de arroz. Claro que no. Yo en ese paradigma inicial de estudiar en la carrera, lo que decías tú, en INEF, en los másteres del Comité Olímpico, en los cursos de monitor de fitness, en todo se daba una estructura similar. Y al final era importante el macronutriente, el carbohidrato, la proteína, la grasa, la caloría, que se supone que se genera o que gasta o que las calorías que tiene cada gramo de macronutriente y luego los micronutrientes. Pero yo no sé si no puse atención o que realmente no había mucho más, pero es que yo creo que no había mucho más. No. Y además de los micronutrientes se suele hablar un poco a través de la suplementación, más que otra cosa, porque todos los cursos que he hecho en nutrición deportiva era todo hablar de macronutrientes
y suplementación de los micronutrientes. Y era como, estamos comiendo algo que nos está dando... O sea, estamos comiendo una dieta, ¿no? Para tener un buen rendimiento físico, que se supone que es salud, y hay que suplementarla. O sea, si la proteína, el carbohidrato, el almidón sobre todo, y la grasa tiene todos esos supernutrientes, porque luego me tengo que tomar una pastilla, ¿no? Porque me tengo que tomar un multivitamínico, porque necesito además BCAAs o proteína whey o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Era como... Además es un concepto muy... O sea, lejos de la complejidad de la vida. O sea, un alimento tiene 1000 cosas, macronutrientes, micronutrientes, todo tipo de oligoelementos combinados, vitaminas y minerales, porque tiene un sentido. Es decir, comido así tiene sentido. Separado por partes no tiene sentido. Y luego vas a los estudios, que además también son científicos, donde dice que la proteína X o la suplementación Y no se asimila ni en un 30% de lo que te tomas. Y a lo mejor no será porque no está integrado. Porque dentro está aislado. Entonces ese aislamiento, que me gusta mucho, bueno, desde que yo me dedico al fútbol, desde 2008 el tema de la teoría de los sistemas dinámicos y la complejidad está presente y ya no puedo ver la vida de otra manera. A lo mejor dentro de un tiempo los científicos van por otro lado. Pero claro, cuando estas teorías de física cuántica están ya tan inmersas en nuestro día a día, seguir hablando de un modo cartesiano, ¿no? De separar en partes para luego juntar, no tiene mucho sentido. Y bueno, aquí se demuestra. Sí, la nutrición la verdad es que está un poco desactualizada y da un poco de pena. Todavía ya hay gente hablando de, pues yo les llamo los que han oído campanas pero no saben dónde, ¿no? Que están ya diciendo, no, porque no hace falta tanto, tal. Y ya hay gente que está dando un poco cuenta de las cosas, pero si preguntas a un médico en televisión o un nutricionista oficial recién salido de la carrera, aquí seguimos con el ABC, ¿no? Sí. Y yo que tampoco no quieren meter la pata. Pero porque no tienen la experiencia tampoco. Entonces es muy difícil cuando tú te levantas con un hambre de pan increíble, dar una conferencia diciendo que no hace falta comer por la mañana y que puedes entrenar en ayunas. Porque si tú mismo vas con hambre de pan todos los días a las 7 de la mañana y lo primero que haces es tomarte una tostada, aunque sea pan integral, con queso vegano, con lo que sea, ¿no? Pero al final es pan, tío, ¿sabes? Al final es un cereal y nosotros no somos granívoros, ¿no? Entonces es un poco una tristeza, ¿no? Para mí, el decir, madre mía, ¿cuándo, dentro de cuántos años, la ciencia y la nutrición harán ese clic de darse cuenta de que la Tierra es redonda, ¿no? Con respecto a la alimentación, de decir, vale, es que esto no es lo que nos han contado y lo hemos estado haciendo siempre mal. Problema que yo veo, pues la sombra de la industria médico-farmacéutica y agroalimentaria por otro lado, que dices, vale, entonces ¿qué hacemos? Cerramos el 90% de las secciones del supermercado, ¿no? Porque ahí más de la mitad no vale para nada, ¿no? Pero bueno, es delicado. No, la práctica es fundamental. Sí. Y es una cosa que uno siente también, porque si yo realmente estuviera haciendo las cosas, si estuviera al hacer las cosas como lo hago ahora, si estuviera cometiendo los errores que marca la ortodoxia, estaría muerto. Claro. No podría entrenar, tendría que ir a la UBI ahora mismo porque no tendría energía, me tendría que estar metiendo intravenosa un suero con vitamina, así proteínas. Entonces no, eso lo que te pueden decir, ya, pero dentro de un tiempo, mira, vamos a ver. Ya llevamos un tiempo. Vamos a ver. Quizás un año y medio, que es lo que llevo yo, no es suficiente, pero luego le metes 7 años de psiconeuroinmunología clínica y ya no son un año y medio. Cuando yo te conocí, tú empezaste a moderar cantidades, número de comida, orden, combinación de alimentos, etcétera. ¿Cuánto tiempo llevabas ya sin almidones prácticamente? A ver, la patata no la tocaba, la calabaza y la batata... Calabaza y batata... Era el boniato, lo que más almidón tenía. La patata la dejé ya de tomar. Entonces no había almidones... Es que no sé dónde podría sacar almidón de la vida que tenía. Es que no había otro. O sea, cuando yo te conocí y empezaste a dar ese giro de tuerca, llevabas ya como unos 7 años sin almidón, ¿podemos decir? Sí. Más o menos. Sí. La diferencia es que yo contabilizaba, en vez del el orden que me marcaste tú, de una comida barredora, una nutritiva y luego una saciante, yo me iba a carbohidratos primero, luego proteína y el último grasa, que es como lo he aprendido. Y que es cierto que es un paradigma... A lo largo del día, ¿no? Dices. No, en la misma comida. En la misma comida. En la misma comida. Vale.
Macronutrientes, de nuevo, ¿no? La Macronutrientes. sombra del macronutriente. Macronutrientes. Y tenía el sentido de la digestión. No sé si se puede decir digestibilidad, pero sí que era mucho más sencillo. Y sí que es cierto que también desde ese punto de vista podría ser el carbohidrato se digería mucho mejor. Desde lo que yo aprendí, ese cambio fue radical, que es de comer de cualquier manera a comer de manera separada. Es decir, yo me comía un plato de pasta y solo comía pasta. A lo mejor le echaba un poco de aceite. Después comía un filete, pero solo comía filete. Y al final a lo mejor me metía algo de grasa, bueno, o no. O la fruta primero, y me daba cuenta que de digestiones pesadas y muchos gases a fluir. Digestiones súper rápidas. Y más energía, claro, porque si la digestión es más ligera, no tienes esa digestión de necesito siesta cada vez que como, Eso es. o estoy agotado todo el día. En ese sentido, bueno, pues ese orden pasó luego a pensar no desde carbohidrato, proteína, grasa, sino desde el enfoque tuyo. Desde la funcionalidad de los Eso alimentos, es. más que El las para qué. propiedades. Exactamente. No el qué, el para qué. Bien. Podemos decir que a día de hoy te encuentras igual que comiendo de todo o un poco mejor. No, sin duda mejor. Si no, no estaríamos haciendo No, esto. Si no estaríamos comiéndonos una pizza. Y ¿Te unas- imaginas? No, estoy igual, estoy peor porque me doy Vaya, castigo tírala. con el látigo todos los días. Vamos a empezar por primero vamos a empezar por lo que veníamos diciendo, que yo quería dar un cambio a nivel de vaya agobio, 7 veces al día comiendo. Bueno, eso ya se ha Por acabado. logística, ¿no? Por Primer lo- motivo, por logística. por logística, Estoy fuera. hasta las narices de los tuppers. A nivel de salud, aparte de la mejora que había sufrido de mejora a nivel de sistema inmunológico, es que además tengo menos pesadez, las digestiones ya son una... Y ya estoy trabajando el no echarme la siesta siempre después de comer. Y no me cuesta tanto. Y sigo comiendo mucho, sigo comiendo mucha cantidad. Pero ya no es lo mismo. Incluso cuando comía no tan bien como ahora, esas digestiones me pedían... A mí normalmente me suele pedir a mitad del día parar porque me levanto muy temprano. Bueno, ya Pero- sabes lo que dice el refrán, la comida reposada y la cena paseada. O sea, que por reposar 15 minutitos después de comer, que yo también lo hago, tampoco pasa nada. No, por supuesto. De hecho, después de esos 15 minutitos, normalmente te levantas súper bien. Yo así lo noto. De hecho, ahora me quiero echar siestas largas y el cuerpo me las hace No te cortas. las admite. Me las hace cortas. Mm. Me las hace cortas. Es verdad. Es lo que tarda el libro en caerse cuando estoy leyéndolo y volver a ponerme 7 minutos, 15, bueno, por ahí va. Entonces, a nivel de salud mantenemos unos parámetros similares, estoy más seco todavía, ha mejorado mucho el tránsito por el baño, eso sí que se nota, Sí, sí. en la piel también, en el pelo. Puedo decir que he empezado a frenar un poquito el envejecimiento. Es una sensación que me transmite mucho la gente, me dice... Se te ¿Tienes 40? Bueno, no tengo 40, tengo 39, pero tampoco los parezco, ¿no? Claro, Los aparento. no los aparenta. Entonces, bueno, en ese sentido también muy positivo. Y bueno, en general, es que menos, a nivel práctico, es que menos gasto. Claro. Menos gasto para mí, menos gasto a nivel económico, menos gasto para el planeta. Mm. Es todo bien. Todo bien. Todo bien. Qué bonito. Y además reduciendo también el consumo de carnes y pescados, que también es una ayuda para nuestro medio. Claro. Es una cosa que nunca me había planteado, lo de ser... Porque a mí me gustaba mucho la carne. Pero ahora empiezo a sentir la carne como algo... Pesado. Y que no estoy comiendo a otro ser. Incluso el pescado, que no me costaba tanto, sí me empieza a costar. Bueno, yo creo que van por ahí. Y no es un tema solo moral, es un tema... Para mí me parece una lógica aplastante. Es decir, ¿qué hago yo comiéndome otros animales? Eso está desagradable. ¿Verdad? Cuando tienes cosas tan sabrosas. Entonces, bueno, creo que ventajas en general. No sé si a ti se te ocurre algo y a lo mejor se me escapa, pero... Claridad mental, yo creo. Sí, también energía. Bueno, a nivel energético. Obviamente, si yo estoy haciendo una comida y me voy a entrenar tras 16, 18 horas de ayuno y luego como 4 o 5 horas después a veces, también echo por tierra la teoría de que necesito comida para poder entrenar. Es cierto que ahora no soy futbolista de élite y ahora hago un entrenamiento de pesas que es el mismo que hacía antes. Y quizás la diferencia entre el aumento de peso en la carga que cojo está más relacionada con el peso corporal que tengo yo,
porque en powerlifting o en disciplinas de este tipo es inevitable coger peso para poder levantar peso. Si yo tengo Si 50, no hay demanda, no creas músculo, obviamente. también es cierto. O sea, el cuerpo no sigue la ley biológica del mínimo esfuerzo y tú no vas a tener un cuerpo con 5 kilos de más, aunque sea un puro músculo, porque eso te va a costar muchos más latidos del corazón para llevar sangre a esos músculos. Sí, con lo cual, que no se tiene el que cuerpo permitir. dice, a ver, ¿tú a qué te dedicas? Pues tú por la mañana corres media hora, luego levantas pesas, luego haces no sé qué, luego caminas, luego tal. Pues para esto, con este cuerpo, te sobra. Entonces, ese es el problema que queremos, una vida civilizada, que es muchísimo más sedentaria que una vida natural, con cuerpos con un volumen y una hipertrofia, unos niveles de hipertrofia de un gorila que está, yo qué sé, subiendo por las montañas, o de un mono que está todo el día en los árboles para arriba y para abajo. Entonces hay otro problema añadido, que es que para conseguir eso necesitamos un entrenamiento súper bestia que con un cuerpo sucio y con una alimentación ensuciante nos daña la salud. Por ejemplo, en lo que yo veo por lo menos en deportistas, a nivel lesiones, yo todos los alumnos, amigos, conocidos que tengo que practican CrossFit con una dieta de estas de hipercalórica, de venga proteína, de keto, paleo, tal, y muchísima proteína y mucha grasa y tal, están cada 2 por 3 lesionados. Si no es una hernia en el no sé dónde, es una contractura cervical, no sé qué, y eso es una locura, ¿no? Porque estamos forzando al cuerpo. Como la naturaleza no quiere volumen donde no se necesita, porque eso es un absurdo. Entonces, ahí es donde yo creo que nos ha costado más a los que veníamos del mundo del fitness, del culturismo, de tal, los que nos ha costado más decir, wow, o sea, a lo mejor no se puede tener todo. No quiero, por un lado, estar buscando la longevidad, la salud, el no tener síntomas, el no lesionarme, sentirme bien, tener energía, no gastarme un pastizal todos los meses sin comer, no ir con 7 tuppers en el maletero del coche y además tener un volumen esperpéntico desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Porque si miramos los físico-culturistas de la antigua Grecia, ellos tenían un volumen... Joder, eran unos cuerpos preciosos. Unos cuerpos estupendos Apolíneos. Que ahora la gente diría, está demasiado delgado. Está delgado, claro. O en cuanto se marca el músculo y se nota el músculo, ay no, es que estás un poco demacrado, es que estás un poco tal. Hombre, es la anécdota del Mister Olympia. La estatuilla que se regala por el que se le otorga al campeón de Mister Olympia, que es un tipo que ha hipertrofiado los músculos de una manera completamente antinatural, es la de un tipo que era el ejemplo en el siglo XIX de un cuerpo precioso, porque era un tipo delgado, fibrado, musculado, pero que no tenía ese volumen. Entonces le están dando una estatuilla con unas referencias, con un estereotipo, a un tipo que no tiene nada que ver con eso. Se ha ido, pero bueno, ya tendríamos que hablar del siglo XX, mediados del siglo XX, Estados Unidos y el negocio del fitness para poder meternos en ese berenjenas. Yo no me atrevo. Yo así no nos fortalece. Yo tampoco. Bueno, consejos para motivar o para ayudar a principiantes, a la típica persona que dice, jope, pues yo estoy comiendo ahora como comía él, o yo ya he empezado a cambiar la dieta pero no me atrevo a comer 2 veces al día, o tengo miedo sobre todo a deportistas. A mí me preguntan muchísimo, ¿este sistema es compatible con hacer deporte? Digo, hombre, si tienes claro que no puedes servir a 2 amos, ¿no? Que no puedes estar pensando en ser, por ejemplo, como tú has mencionado antes, hombre, ya no soy futbolista de élite. Vale, pero es que estamos diseñados para el nivel de exigencia que supone ser un futbolista de élite en un cuerpo que ha estado alimentado con una alimentación omnívora toda su vida. O sea, es como ponerlo en una balanza, ¿no? Decir, no, es que yo quiero dedicarme a esto y hacer esto y le estoy exigiendo por delante de la salud un rendimiento al cuerpo. Entonces, si ponemos por delante la salud, podemos integrar la actividad física como parte del camino de la salud. Y yo lo considero una herramienta más, ¿no? Entonces, para mí, la actividad física es una herramienta que está al servicio de la dieta, no al revés. Que yo creo que eso es el chip que nos ha cambiado a muchos con este sistema, ¿no? Que tú probablemente antes buscabas alimentación para deportistas y ahora regulas tu rutina en función a mi dieta es sagrada y la actividad física, para que no me falte, la voy a hacer hasta aquí. Y si tengo que hacer menos que antes, hago menos que antes. Si cojo menos peso que antes, cojo menos peso que antes. Pero lo importante para mí es longevidad, salud, energía, buenas digestiones. O sea, nos ha cambiado ese chip, ¿no? Sin duda.
esa aceptación ha venido a posteriori, obviamente. Ahora Sí. ya llega un momento en que yo acepto a mi cuerpo y sé hasta dónde puedo llegar por ahora. Bien, a lo mismo no, lo mismo en el futuro voy creciendo y Seguro. puedo mantenerme, porque es una cosa que he conseguido, es bajar el peso sin bajar el volumen. Y eso seguramente está muy influido porque una limpieza del tracto intestinal o de cosas que habría ahí por ahí perdidas. Pero cosas en las que yo puedo ayudar a la gente que esté en mi lugar, en una posición similar a la que yo estaba cuando empezaba. Seguramente yo me vaya a la rama de trabajadores del fitness o gente que se dedique al deporte, entrenadores, incluso gente que practica, aunque no sea a nivel competitivo, incluso juegan deportes colectivos durante los fines de semana. Sí, los amateur, que dices, vaya nivel, ¿no? Pues que algunos hay, yo tengo alumnos que hacen triatlones y tal, y digo, ostras, claro. tela. O sea, entonces, a esa gente, ¿yo qué le puedo decir? Que yo tenía miedo a perder peso. Y claro que pierdes peso, pero llega un punto de equilibrio en el que no pierdes más peso. Y tu cuerpo no va a estar, no solo no está desproporcionado, sino que está más bonito porque el sobrepeso que tenemos de la musculación también te lleva a descompensaciones a nivel de simetría biomecánica. Yo soy más bien cifótico, que eso lo he ido reduciendo, y esa cifosis postural, esa actitud cifótica, se incrementaba con el sobrepeso. Aunque sean solo 5 kilos, claro, ¿no? Como que dice, con 5 kilos estoy mejor. Ahora mismo serían 13 kilos más. 13 kilos. 13 kilos más, la postura cambiaba. Eso mejora tu salud. Y te ves un cuerpo mucho más equilibrado. A nivel biomecánico tiene más sentido eso que no lo anterior. Entonces, ese miedo se quitó el miedo a la energía. Obviamente, tengo energía de sobra. ¿Podía tener miedo a eso? En cuanto vi que... Un ejemplo muy claro, me acuerdo uno de los primeros ayunos de 24 horas. Me vengo desde Madrid en coche y dije, tengo hambre. Claro, o tengo esa sensación de hambre, o tengo esa gazuza, ¿no? De no pasar por gasolineras y coger inercia, cosas. ¿no? De paro en la gasolinera, Imagínate. paquete de patatas fritas o algo así. O bajar buscando un bar donde te puedas comer lo que sea, ¿no? Un bocadillo. Bueno, pues llegué y dije, no me voy a ir todavía a comer. Para hacerse 24 horas me fui al paseo y me hice 10 sprints. De 50 a 60 metros al 100%. No soy Usain Bolt, bien, pero el esfuerzo lo hice a una intensidad que no sería mi 100%, porque a lo mejor en eso soy un poco perrete y tengo que exigirme mucho, pero ponle que fuera un esfuerzo de 70-80%, un trabajo interválico, que es exigente, y me fui a comer, y no me pasó nada. Hoy es un ejemplo bueno y lo traemos a colación, ¿no? Normalmente estoy haciendo una rutina de comer una vez al día, y a veces 2, como decía anteriormente. Hoy voy a comer 2, pero llevaba el día anterior, terminé de comer a las 2 de la tarde, y hoy me he ido por la mañana a jugar un partido de squash de 10 a 11, sin ser un partido profesional, y yo no había jugado al squash en mi vida, pero al final son esfuerzos interválicos intermitentes de máxima intensidad de 3-4 metros. Y es un deporte nuevo que si no haces a menudo mueve otros músculos y es un desgaste diferente. Pues no es lo mismo irte a hacer lo mismo todos los días que un día ponerte a hacer un deporte completamente distinto. No, a nivel de estresores, seguramente el cortisol mucho más elevado de lo normal. Bueno, a lo que voy, no me he ido a comer, me he ido directo al gimnasio. Y he hecho un trabajo preventivo, una rutina después del squash. Y me he ido a casa, he hecho la comida, pero como he ganado en paciencia y no como mientras ha comido y no tengo ansiedad, he dicho, ¿qué quiero? ¿Dormir o comer? No quiero dormir, porque estoy cansado, he dormido muy mal hoy, que eso hay que añadirlo también. 24 horas sin comer, y me acosté a las 9:30 de la noche y no me dormí, y me levanté a las 7:30. Pero dice, joder, 12 horas en la cama casi, y mal. Entonces estaba cansado, me he echado media horita y me he ido a la peluquería, y luego me he vuelto a casa y ya he comido. Entonces quiero destacar esa paciencia. Yo antes, si tenía que comer en el coche, comía en el coche. Ahora se me ocurre comer en el coche. Vivir sin hambre lo llamo. Vivir sin hambre. Qué bueno. Así que yo creo que son cosas que a la gente que tenga ese miedo le puede aportar. Yo creo que son los mayores miedos: el perder peso, el no tener energía y el pasar hambre. Y luego hay otro miedo. Bueno, y la salud propia, que decir, es que y sin carbohidratos.
Claro. Y sin lácteos... ¿Me va a faltar algo? No falta nada, no falta nada. Aquí sobraba mucho. De hecho, por eso se pierde peso al principio, porque sobra mucho. Y el cuerpo nunca tira nada que le sea necesario. Si el cuerpo necesita el músculo, no lo va a destruir ni a desintegrar. Si el cuerpo necesita un tejido o un líquido o lo que sea, no lo va a descartar. Todo lo que el cuerpo tira en ese proceso de perder peso inicial, por el que hemos pasado todos, siendo duramente criticados y abucheados y de todo. Pues es algo que forma parte del proceso de desintoxicación, y es como el que dice, no, pues quiero hacer una reforma en la casa, pero yo no quiero escombros. Pues chico, búscate la vida, cómprate, vende la casa y cómprate una nueva, porque eso no es posible. O sea, para regenerar un organismo y para cambiar los hábitos de vida de un cuerpo, necesitas pasar por ciertas crisis depurativas, que a veces vienen acompañadas de síntomas. La gente también le tiene mucho miedo a los síntomas, decir, a ver si me va a dar algo, a ver si tal, como si no hubiera síntomas comiendo de todo, por Ya Dios. ves. ¿Tú te has cogido alguna gripe alguna vez? Sí, ¿verdad? Muchas. Pues claro, más comiendo que de antes, todo, sí. y ahora te pones a comer bien y te da una tos y ¡ah! ¡Horror! Pero Eso es por favor, esto es por la alimentación, pues hemos estado hechos polvo toda la vida, y con anginas, amigdalitis, no sé qué, tal, gastritis, colitis ulcerosas y todo eso, comiendo de todo, y ahora comes bien y te da un poco de crisis y dices, venga, hombre, tampoco pasa nada. O sea, Yo no destaco crisis en este proceso. No destaco crisis. Tengo que decir que los que combinan este sistema con el deporte, por eso lo considero una herramienta imprescindible, son los que menos crisis tienen. La gente que tiene más crisis haciendo este sistema es porque practica mucho la dieta, el ayuno tal vez, pero practicar sedentarismo, ¿no? Y eso yo misma lo noto. Yo cuando me empiezo a encontrar mal es cuando llevo 5 días trabajando a tope en el ordenador, sentada en la silla, y digo, joder, pues ayer no pude hacer yoga, hoy no me he dado mi paseo por el bosque, y mañana la sauna está cerrada porque es fiesta, ¿no? Sí. Y dices, joder, pues te pasas 3 días en las que no hay mucho movimiento, y ahí yo lo digo muchas veces, sedentarismo es sedimentación. Y cuando las cosas se sedimentan, se empiezan a cristalizar, se empiezan a quedar ahí pegadas en el cuerpo, y eso hay que moverlo. O sea, la sangre hay que moverla para que sea filtrada y para que no nos den crisis depurativas, y crisis en las que lo pasemos mal y eso nos lleve a tener miedo y nos lleve a dejarlo y nos lleve a volver a lo de antes, que tampoco nos iba bien, ¿no? Lo cual es Yo desde luego no puedo hablar de crisis, y puedo hablar de momentos concretos en los que digo, quiero comer. claro. Estamos hablando ya de comer una vez al día y de ayunos de 48 horas, que para mí es una pasada. O sea, ni se me pasaba por la cabeza del miedo. Y en otro sentido, que no quiero que se me escape una cosa que había dicho antes, estabas hablando de... ¿Qué me estabas diciendo? De ahora mismo. Es que era importante. Bueno, luego lo recuperaré. Si no, luego ponemos el vídeo y luego grabamos. Si no lo vemos. Porque hay una cosa importante. Seguimos. Eso. Bueno, sí, vale. Ya yo sabía. La intuición. La intuición. Que no voy a ir de guay, ¿eh? No voy a ir de guay y decir que ahora No, lo que me he iluminado. Pero sí que hay una diferencia abismal que me pasó ya hace 7-8 años al no echarle saborizantes a las comidas. Es cierto que ahora disfruto más la sal, por ejemplo. Condimento de una manera diferente. Bueno, condimento no le echo sal porque también, aparte las especias. Pero empecé a encontrarle sabor a los alimentos. Por ejemplo, a comerme la lechuga y captar la diferencia entre una lechuga y una espinaca, porque evidentemente son diferentes y tienen otro sabor. Claro. Entonces, de esos matices propios del no echarle saborizantes en las comidas, pasamos a una intuición ahora que es mucho más profundo, que es sentir realmente el impacto que está teniendo la comida en ti, la diferencia esa entre hambre y no hambre, aparte el sabor de los alimentos, que es brutal, incluso la sensación, la percepción previa, que es un marcador somático muy impactante de lo que puede provocar un alimento en ti. Eso es muy bestia. Sí, es decir, esto hoy no. ¿No? Es decir, hueles algo, ves algo y dices, no, hoy tomate sensación... no, hoy pepino no, hoy esto no. Entonces, no sé, son cosas que nunca me habían pasado y que, bueno, incluso yo era era hipersensible a las enfermedades. Yo pensaba que me iba a poner mal en cualquier momento. La hipocondría esa era habitual en mí. Y ahora sí que tengo otro marcador somático muy impactante en mí, es en la garganta. Yo siempre he tenido problemas de garganta. Pero la garganta me dice cosas
me dice cosas de no comas, de come, de duérmete. Es mi marcador somático. Cada uno tendrá el suyo, ¿no? Y ese marcador somático surge de la percepción ahora intuitiva que antes no tenía de que te está diciendo algo. Te está diciendo algo. Entonces, antes era, me duele la garganta, me voy a poner malo. Y me buscaba la manera de tomarme algo para no ponerme malo. No ponerte malo. Y al final me tenía poniendo malo. Ahora, cada vez que lo siento, le digo, me alegra por ese sentido, porque me está diciendo algo. Y además es un marcador que te está diciendo que has hecho, que a lo mejor deberías ir modificando, ir cambiando. Por eso, además, hay toda la razón. Cada uno tiene como un órgano en el cuerpo o un punto débil en el cuerpo que cuando nos pasamos de la raya o vamos demasiado rápido o lo que sea, se queja y dice, cuidado, ¿no? Pues en mi caso es la tiroides y los síntomas de la tiroides, y cuando yo no voy bien con la dieta, pues se me dispara todo y lo noto enseguida. Pero es una manera también de estar atentos y decir, rectifica, modera, duerme más, menos radiaciones, come menos o come más o ayuna o lo que sea, ¿no? Y eso, la gente está súper desconectada. La gente, y yo misma lo estaba hace años, ¿no? De no darte cuenta lo que te está pasando. Y seguramente estemos años luz de nuestro potencial. De recuperar nuestro instinto. Porque al final no vivimos en la naturaleza. Pero es un paso. Y a mí me motiva también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues motivación ya les sobra a la gente que nos está viendo, porque si van a mejorar en energía van a acabar regulando el peso, porque nosotros contamos como un drama que perdimos peso, pero hay que tener en cuenta que hay un porcentaje muy alto de la población que está buscando perder peso. Yo cuando la gente me dice, ¿tú crees que con esto perder el peso? Y yo miro así, digo, espérate, no nos pasemos, ¿no? A ver cómo... Yo me paso la vida haciendo listas, y yo creo que a ti te he mandado alguna vez, de verduras que más ayudan a recuperar peso, ¿no? Y a todas las personas que hacen los cursos conmigo y que empiezan este sistema, lo que más me cuesta es que no pierdan el peso demasiado rápido, fíjate. O sea, que la pérdida de peso sea paulatina y progresiva para no dañar los órganos, porque los órganos, cuando uno pierde peso, pues son los que gestionan ese volumen, esa masa, esa escoria que está saliendo del cuerpo, y los podemos llegar a saturar. Y es lo que más le preocupa a la población. Y fíjate, tú y yo aquí sentados preocupados por la pérdida de peso, y el 90% de la gente haciendo dietas para bajar de peso, ¿no? Y esto es justo lo contrario, consigue regular tu peso. Lo que pasa que en personas que ya éramos delgadas porque ya éramos deportistas y tal, y que teníamos nuestras toxinas y nuestras escorias aparcadas de una forma distinta al tejido adiposo, gracias al deporte, por ejemplo, pues luego al eliminarlas sí que hay un momento en el que uno pega un bajoncillo, pero es que lo bueno es que durante ese bajoncillo ni todas las críticas del mundo te hacen dudar, porque a ti se te ha quitado la alergia, se te ha quitado no sé qué, y te están diciendo estás demasiado flaco, y dices, sí tío, pero yo no cambio este peso por lo de antes, porque para ir medicado hasta las cejas, con antibióticos cada 2x3, con antiinflamatorios, con las digestiones pesadísimas para que tú me veas bonito, perdona, pero cuando me duele a mí, así que permíteme estar unos años incluso con un peso un poquito más bajo, que ya lo recuperaré cuando toque y cuando el cuerpo decida. Si es que esto al final es darle las riendas al cuerpo y decirle, tío, tú sabes más que yo. O sea, la inteligencia somática, el instinto, esa intuición la tenemos dentro, está sepultada por un montón de carbohidratos chungos, pero en el momento que los dejamos empieza a brotar de nuevo, y ahí hay que dejarlo al cuerpo hacer, ¿no? Entonces no podemos estar ahí haciendo interferencias, pero eso es una buena motivación, ¿no? Que la gente pierda el miedo. Bueno, pues yo creo que algo más que... Bueno, yo invitaría a la gente a que lo enfocara desde un punto de vista, ahora se da mucho lo de desaprender, ¿no? Está muy de moda. Hay muchos tópicos que no puedo con ellos ya. Pero necesitan pensar, sobre todo los que, si vienen desde mi campo, que han estudiado INEF, han estudiado cualquier tipo de formación, nutrición, etcétera, no os quitéis nada de lo que habéis, o sea, añadid conocimiento a vuestra capacidad, integrad. Habéis estudiado este paradigma, perfecto, tenéis uno. Yo tenía varios paradigmas. Tenía el paradigma ortodoxo, el paradigma de lo experiencial, también el paradigma de la PNI, y aparece un paradigma nuevo. Vamos a verlo limpio. O sea, no tenéis que desaprender nada. O sea, tenéis que mantener lo que habéis aprendido, pero no lo veáis con esos ojos, porque entonces no vais a entender de lo que estamos hablando. Yo tuve que verlo con los ojos limpios. Me puse las gafas nuevas y miré el nuevo paradigma sin ningún tipo de prejuicio, porque es que si no,
aplicando lo que había aprendido antes no tiene sentido. Pero es como si hablamos de este paradigma, o sea, del otro paradigma o de cualquier otro paradigma desde los enfoques de Arnold Ehret. No tiene sentido, porque están hablando en lenguajes diferentes. Entonces, vamos a verlo desde un punto de vista limpio. Vamos a quitarnos de en medio todo lo que hemos aprendido y vais a ver qué sentido tiene. Se va a ver, vamos, desde luego, pero es necesario eso. Si no empieza ya con las dudas. Sí. Eso que has dicho es muy importante, porque yo me acuerdo durante nuestro proceso de formación que lo que más me preguntabas, que fue una sorpresa para mí, que yo te decía, digo, eres el mejor alumno que he tenido. Y es verdad, porque él me pedía que le explicara desde el punto de vista de Arnold Ehret todas las cosas que la ciencia había demostrado desde el punto de vista del ortodoxo. Y me di cuenta que era posible. Digo, si es que Ehret en su libro lo explica todo. Dice, a ver, la gente dice que el carbohidrato es necesario de energía porque pasa esto. Cuando lo tomas, como dedicas menos energía a la digestión que a la eliminación, te sientes mejor. Y eso te da una percepción de mayor energía, pero no es real. Entonces, al explicarlo todo y al tener un raciocinio lógico para todo, dices, claro, ya ahí no tienes que desaprender lo que has aprendido, tienes que saber por qué lo dice y quién lo dice. Y el señor que lo dice es un científico que está delante de una placa de Petri, que hace todos los experimentos in vitro, no in vivo, y que está sentado tomándose un donut y una Coca-Cola. Entonces, ¿qué te va a decir ese señor de nutrición? ¿Qué te va a decir un nutricionista que todo lo que sabe de nutrición es porque lleva 5 años sentado en una silla leyendo libros? ¿Cuántos ayunos ha hecho esa persona? ¿Cuántas dietas ha experimentado? ¿Cuántas terapias ha utilizado de apoyo a la limpieza del organismo? ¿Cuántas desintoxicaciones sí, pues les falta? Añádelo, claro, es lo que tú dices, añade eso a tu estudio. Claro. Es que en la teoría, es que la vida no es teoría. La vida no es teoría, la teoría es un apoyo para la vida. Pero es un estímulo para practicar. Es más, fíjate que el único animal que necesita entender la nutrición para saber qué narices comer es el animal humano. O sea, lo hemos complicado todo tanto que todos los animales, hasta una hormiga insignificante de la naturaleza, tiene clarísima su dieta. O sea, el bicho más bicho de los bichos no tiene que hacerse un máster de PNI, ni leerse el libro de Ehret, ni hacer nada para saber qué comer. Nosotros sí, nosotros resulta que tenemos que hacer una carrera, porque esto de la nutrición, aunque hayas pasado por la universidad o aunque hayas pasado por los módulos de dietética o por INEF o por lo que sea, cuando terminas de estudiar lo básico, lo ortodoxo, te tienes que hacer la carrera de verdad. Y la carrera de verdad es ir pasando por todas las dietas, ir probándolo todo, y eso ya es como el doctorado o el máster de la vida, ¿no? en nutrición. Y somos los únicos que necesitamos hacer eso para al final volver a reconectar a la esencia y esa intuición que tú dices, de decir, vale, es que ahora sé que si como mucho mal, si como mal mezclado mal, si como tal mal, y observas a los animales y los animales comen por lo que tienen, cuando lo no lo tienen ayunan, y cuando lo tienen comen una cosa, tienen pues 4 alimentos, 5 alimentos. ¿Qué comen las vacas? Hierba. ¿Qué comen los gorilas? Pues esto y esto. ¿Qué comen estos? Pues esto y lo otro. Y ni se cansan, ni les faltan nutrientes. Y ni se cansan, ni tienen deficiencias, ni tienen que tomar suplementación, ni padecen cáncer, ni enfermedades autoinmunes, ni les afecta el coronavirus. Que la lógica... Claro, la lógica no opera. Los animales que necesitan una dieta son los domesticados. Los animales que tienen enfermedades son los domesticados, los que viven en reservas lejos de su ambiente natural, que ya está prostituido por el ser humano, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, de qué es la culpa de todo esto, ¿no? De la civilización. Así que vamos a intentar hacer un simulacro de vida natural dentro de esta vida ficticia de cemento. Y hoy que estamos aquí en un entorno ¿no? Mitad naturaleza, mitad cemento, pues vamos a invitar a toda esa gente que nos está viendo a que intenten experimentarlo, y sobre todo sin miedo, porque a mí lo que me da miedo es cuando estás mal y sigues haciendo lo mismo, ¿verdad? Esperando a que aparezca una pastilla mágica y que te lo arregle todo, o una vacuna mágica y que te lo arregle todo. Es que es tan absurdo, de cuánto te lo plantean, dices, vamos a ver, ¿qué estás haciendo tú para que cambie la situación? Pues si no estás haciendo nada, obviamente no va a cambiar. Estás yendo va a ir a peor, porque con 20 años, ya lo hemos vivido todos, puedes hacer lo que te dé la gana, comer de todo, salir, beber, lo que sea, que el cuerpo no se queja, pero luego todo eso pasa factura. Los 30 son el punto de inflexión. Pero ojo, cuidado, que puede ser con 30 años muy joven, con 40 años muy joven, con 50 años muy joven. Pero sí que es cierto que no sé por qué, y no sé si ahí los
los antropólogos están de acuerdo, o los fisiólogos, o la gente que estudia también la evolución. A partir de los 30, ¿por qué se va para abajo? Y es cierto que se va para abajo en el sentido de que las cosas te afectan el doble, impactando la mitad, ¿sabes? El metabolismo cambia, a las mujeres les cambian las hormonas. Todo. Yo siento esa edad, pues, bueno, entre 28, 35, pero siento que ahí ese es el cambio. Pero que ese cambio también puede ser amortiguado. Yo creo que además eso es cada vez antes, porque por ejemplo en la época a lo mejor de mi abuela y tal, yo creo que era a los 50, en la época de mis padres pues a lo mejor a los 40, y ahora en nuestra generación, los ochenteros, pues nos están pasando esos cambios a los 30, y probablemente los hijos de los de nuestra generación pues empiezan a tener enfermedades a los 20, y así está sucediendo. Yo estoy harta de ver en internet, en redes sociales, a chicas, niñas de 20 años con enfermedad de Crohn, con trastornos autoinmunes, y dices, ¿qué está pasando? Si con 20 años... Puede ser, no te da. Claro, pero claro, es una generación de 10 o 20 años más joven que nosotros, cada vez se está empezando a estar enfermo antes, ¿no? Entonces eso pues, es una locura. Así que vamos a intentar salir de eso y que podamos crear una generación mejor alimentada, mejor instruida en salud, y que esto tire para adelante, porque si no salimos del atolladero. Pues muchas gracias, David, por la entrevista. Ha sido un placer. Y nada, y esperamos que se anime más gente que estáis ahí un poco en la sombra practicando esto a rajatabla y con mucho éxito, para que el resto de la gente se anime, que no piensen que esto lo hacemos solamente 4 locos, sino que hay mucha gente haciendo esto desde hace mucho tiempo, y que seguimos vivos, dando guerra, sí. y cada vez mejor. Gracias.